Nebot, el humanista. ¡Salid a usar esa arma de fuego! Tú mismo. Desde 1984 a 1988, Guayaquil fue el reino de las bandas armadas, que con toda impunidad sembraron el terror entre opositores, pobladores, estudiantes y sindicalistas. Se registraron más de 40 muertes de campesinos y opositores por parte de grupos paramilitares y fuerzas policiales. Se acusó al gobernador del Guayas, Jaime Nebot, de montar grupos especiales de civiles armados al mando directo de la gobernación. Se dieron más de 40 desalojos violentos a miles de familias, más de 30 detenciones arbitrarias masivas, más de 10 atentados criminales contra dirigentes de la oposición y locales de sus partidos. Se clausuraron varios medios de comunicación. Se institucionalizó la tortura y la ley de fuga en las cárceles. No olvidemos en Guayaquil, cuando Nebot fue gobernador del Guayas, es una lista interminable de crímenes, ¿no? Pero eso está en la impunidad todavía, porque como es el bastión social cristiano, todavía son intocables. Colgarle de los pulgares a la gente, colgarle de los genitales, a las compañeras, de las violaciones tumultuarias, ¿no? La violencia física, pero al más alto nivel, ¿no? Uno se llegaba a pensar cómo estos seres humanos pueden proceder de esa manera tan ruin, tan perversa. Yo soy el más humanista. Me quieren acusar por un error, solo por un error. Era 1984 y Guayaquil era el campo de batalla del partido de gobierno contra la oposición. En ese momento, el PRE, la ID y el CFP. Ya desde noviembre de 1984 comenzó la orgía de sangre y violencia que vivía Guayaquil. La banda de Jaime Toral, vinculada al gobierno, asesina en plena calle a Merlin Arce, jefe de la Policía Metropolitana de Guayaquil. El jefe de conserjes de la Universidad de Guayaquil, Francisco Mora, es victimado con 4 proyectiles por grupos armados. La policía no interviene. Además, estalla una bomba en el local de la Izquierda Democrática y en casa del diputado Fernando Larrea. El régimen de aquel entonces, que desde el 84 al 88 prácticamente liquidó cualquier posibilidad de imperio de la ley y de vigencia de los derechos humanos. Se realiza un desalojo brutal en la cooperativa Pancho Jácome en noviembre de 1984. Y sé que tuvieron muchos problemas, tengo muchos amigos que viven allí, y sé que hubieron algunos muertos y heridos también. Ya en noviembre de 1984 comienzan los atentados contra la libertad de expresión. Se clausuran las radios CRE, Centenario y Huancavilca durante 45 minutos, acusadas de injurias e insultos contra el presidente de la República. También en el mismo mes, grupos armados atacan con bombas lacrimógenas y armas al local de la Democracia Popular durante acto político con la presencia de Osvaldo Hurtado. Ya en 1985 son hallados 6 dirigentes populares del Guasmo Sur, brutalmente torturados y ejecutados. También es agredido por agentes del Ministerio de Gobierno el director de la ID, Javier Ledesma. En agosto muere Juan Carlos Acosta, militante de Alfaro Vive Carajo, víctima de torturas a pesar de estar herido de bala. También fue muerto Juan Carlos Acosta Coloma, otro alto dirigente de Alfaro Vive, hijo del doctor Francisco Acosta Yepes. A ellos no les importó que teníamos 16, 17, 20 años, no les importó nuestras madres. Es decir, la gobernación del Guayas era un lugar donde se torturaba en sus mismas oficinas y hay varias denuncias al respecto. Fue lamentable cómo esa Policía Nacional se vistió de una camiseta social cristiana en el sentido de la represión, de la violación de los derechos humanos, de la mentira, ¿no? Fui sometida a las torturas más inhumanas que una joven que no tenía ni 20 años puede ser sometida. En octubre de 1985, 2 estudiantes en Milagro mueren a manos de efectivos policiales cuando protestaban por cobro para uso del terminal terrestre. En marzo de 1986, 300 policías, militares, civiles armados
Perros, tractores, morteros destruyen 120 viviendas de Pancho Jácome. Dirige el operativo el capitán Antonio García, coordinador de la gobernación. Ese mismo mes, la policía allanó Radio Atalaya con orden de clausura. Yo rechazo algo que es una evidente maniobra política que desnaturaliza el libre ejercicio de la libertad de expresión. En agosto de 1987, Nilo Gamboa muere por golpes cuando estaba detenido en retén policial del Guasmo. Primero era el golpe, la tortura, el no conocer dónde estaban tus familiares, cuando todos sabíamos de que estaban siendo torturados, golpeados, desde la parte física, psicológica y de otros casos que conocemos perfectamente, la violación que hubo sexual a las compañeras. Entonces todo un amedrentamiento que no solamente era con el preso, el detenido, también te llegaba a los familiares. Yo tenía la policía en la puerta de mi casa, yo tenía los pesquisas en puerta de mi casa. En diciembre de 1987, encapuchados disparan contra local de la IDE. Muere guardia Juan Piloso. Y en 1988 continúan los actos reñidos con los derechos humanos. Militares fuertemente armados amenazan a pobladores de la Pancho Jácome. 500 familias de la cooperativa Patria Libre son desalojados por órdenes del gobernador. 3 muertos. La porción podrida de la ciudadanía tiene que caer abatida. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. Esto es un recuento de algunos de los hechos de la gobernación de Jaime Nebot. Lo dice la prensa, lo dicen las investigaciones, lo cuenta la historia.